con el ministro. Bueno, ahí está el ministro Caputo hablando de la reforma laboral, tributaria y previsional, pero me quedo con la primera parte de la argumentación cuando habla de competencia de monedas como una herramienta útil para bajar más rápido la inflación y como lo que se viene. ¿Esto es una suerte de dolarización, sin decir dolarización? Se lo traslado a Alfredo Romano. ¿Cómo estás? Que es economista y entiende un montón de estas cosas. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. ¿Qué pensaste cuando escuchaste competencia de monedas en boca del ministro? Bueno, claramente el gobierno tiene la intención de dolarizar la economía. Eso es un proceso que se va a dar y que lógicamente tiene etapas. Esta primera etapa lo que van a buscar es salir del cepo de los controles de capitales, ¿no? Que hoy en la Argentina son difíciles que sucedan en el muy corto plazo. Creo que esta baja sustancial de la tasa de interés le pone un freno a la salida rápida de los controles de capitales, o sea, a la salida del cepo. Y eso es principalmente porque, bueno, recién lo anunciaba el ministro de Economía, el gobierno no tiene dólares porque el gobierno anterior dejó 12.500 millones de dólares de reservas netas negativas. Entonces, cuando vos tenés una situación tan extrema en materia financiera de corto plazo, y además si se le suma el gasto fiscal, primario y cuasi fiscal, la situación es absolutamente delicada. Entonces, si vos querés liberar, realmente eso puede terminar en una situación de muchísima vulnerabilidad y volatilidad cambiaria. Ahora, recién también decía el ministro Caputo, bueno, la baja de la inflación, creo que estaba usando la palabra desplome, y al mismo tiempo hablaba de la famosa B corta, ¿no? Porque hablaba también de la caída de la actividad, que es una consecuencia también de lo que estamos viviendo hoy, y hablaba de la posibilidad de salir rápido de esa situación. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, los procesos desinflacionarios tradicionales, ortodoxos, hoy se parece mucho al esquema uruguayo, te diría, en donde por ahora no hay una reforma monetaria, sino que se está buscando anclar expectativas desde el punto de vista fiscal. Desde ese lugar, cuando uno ve el caso, por ejemplo, uruguayo, Uruguay en 1990 tenía 133 puntos de inflación, llegó a ese pico. 2 años después tenía la mitad, tenía 68%. Y para llegar a una cifra de inflación, tardó 9 años. En 1998 terminó con 10,8 de inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Una economía bimonetaria como la Argentina, con muchísimos desequilibrios monetarios y fiscales, con una historia reciente y con una historia muy conflictiva en materia monetaria, con muchos problemas estructurales que hemos sufrido desde el 2001, salida de la convertibilidad, hiperinflaciones, ahora nuevamente un pico hiperinflacionario, prácticamente de 25 puntos en diciembre. Bueno, acá no hay magia, en la Argentina no va a haber magia. La inflación nosotros proyectamos 13,7, cuando vine a Luis, lo dije hace 2 o 3 semanas. 13,7 para el número de para ahora, ahora, de febrero. Sí, 13,7 nosotros proyectábamos. Sí, faltan unos minutos nada más para que se dé a conocer. Pero no va a ser una baja sustancial en la que uno puede decir de acá a un año la Argentina va a vivir con una inflación normal como el resto del mundo. Siempre y cuando se utilicen este tipo de esquemas, ¿no? Monetarios, donde se busca la independencia del Banco Central, que en el fondo es darle credibilidad al Banco Central. Esto es muy importante porque muchos economistas hablan de independencia del Banco Central. En el fondo lo que uno busca es generarle credibilidad en que las políticas que se llevan adelante son estables, creíbles, lógicamente, y duraderas en el tiempo. Bueno, para eso en su capacidad de financiar al Tesoro, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, que en el 2012, con el cambio, la reforma a la Carta Orgánica de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se deterioró fuertemente esa credibilidad y que, lógicamente, lo vimos con resultados inflacionarios nefastos durante toda esa década. Después podemos ir al modelo de dolarización, que yo creo que el presidente tiene absolutamente la convicción, porque si no ya el gobierno hubiera buscado una reforma a la Carta Orgánica, por ejemplo, del Banco Central, y volver a restaurarle muchísima más credibilidad, como se la sacaron en el 2012 bueno, el gobierno viste que kirchnerista. recién el ministro Caputo estaba hablando justamente de las conversaciones que está teniendo con el Fondo Monetario Internacional. No dio precisiones respecto de la llegada de más fondos de dólares, pero estaba dando alguna información al respecto, ¿no? Así que probablemente también haya alguna novedad en ese sentido. Alfredo, gracias por haber venido. Gracias.